venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré por su Espíritu, yo venceré. Eso, ¿quién vive? A su nombre. ¿Cuántos victoriosos en esta tarde dicen: Señor, yo te amo con todo mi corazón? Gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque me das la fortaleza. Gracias, bendito Dios, por estos 30 años de Ágape, bendito Padre. Una vez más vamos a cantarlo. Diga el débil, diga el pobre, diga el triste, por la sangre de Jesús. Diga el débil, diga el pobre, diga el triste, por la sangre de Jesús. Yo venceré, yo venceré, por su Espíritu, yo venceré. ¡Oh! Yo venceré, yo venceré por su Espíritu, yo venceré. Aleluya. Gracias, Dios Santo. Eres poderoso, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios. Ha bendecido a su hermano de al lado. Han llegado más personas todavía. Este lugar va a quedar muy chico. Pastor, bendiga al hermano de al lado. Vamos a compartir este pequeño tiempo que tenemos, este pequeño espacio, también con la palabra del Señor. Y vamos a invitar a nuestro pastor Adalberto para que pueda hacer la correspondiente invitación. Bienvenidos, mis hermanos de diferentes congregaciones. Siéntanse en familia. Estar juntos, alegres, contentos en la casa del Señor. Damos la bienvenida a quienes han llegado y pastores, sobre todo de la región, nos honran con su presencia. Está el pastor César Quisper, Dios te bendiga, pastor César, bienvenido. Pastor Walter, bienvenido. Ellos son parte de la región, ellos son del Ejecutivo y nos ha honrado con su presencia. Como decía, también está el pastor Cleto Pérez, quien es el presbítero que está llevando adelante la obra de la iglesia en la ciudad de La Paz. Tarea que no es fácil. Sabemos que la lucha es espiritual, se levantan muchos enemigos y sobre todo enemigos invisibles, naturalmente, que utiliza al ser humano también para que la vida espiritual nuestra no sea tan fácil, ¿no? Pero como proclamamos la palabra del Señor, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que ese es nuestro estandarte, nuestro escudo de fe para poder pelearla. Dios bendiga a todos y cada uno de los que han llegado. Seguramente personalmente también les voy a dar un abrazo. Seguramente vamos a tener ese espacio esta tarde. Bien, preparemos nuestros corazones también para poder recibir la palabra del Señor. Esta tarde el Señor va a hablarnos a través de su siervo el pastor Cleto Pérez. Él es el portador de la palabra en esta tarde y le invitamos para que pase a este lugar. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor por su obra maravillosa aquí en la ciudad? Porque Él ha levantado varones, mujeres, para que la obra siga adelante. Pastor, Dios lo bendiga. Bienvenido una vez más. Muchas gracias, pastor. Gracias, pastor. Saludos en el Señor Jesús a todos ustedes, hermanos. Muchas bendiciones. El Ejecutivo Regional, los pastores Víctor Hugo, pastor Walter, pastor César, les dice muchas bendiciones. Felicidades por los 30 años de la familia Ágape. Muchas bendiciones. Pastor y la iglesia Ágape. Muchas bendiciones. Muy bien, entonces vamos a
ir a la palabra de Dios, el libro de los Romanos. Gracias, pastor, por este tiempo. Y como no tenemos apuro, así que voy a ocupar un par de horas para desarrollar la escritura. Está bien, ¿no? ¿O ya quieren comer torta? Primero la torta, después la escritura. Primero la palabra. Muy bien. Entonces, tengan paciencia un par de horas. El capítulo 6, Romanos. Vamos a continuar lo que habíamos hablado hasta aquí desde hace muchos años. Y seguimos en el libro de Romanos, el capítulo 6. Creo que será bastante, unos 3, 4 versículos. Entonces, leamos el libro de Romanos, el capítulo 6, versículo 1. ¿Quieren ponerse de pie? Háganlo, hagámoslo. Dice la palabra: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Dios Todopoderoso, te agradecemos, Señor, por este tiempo que nos concedes. Señor, gracias por este culto. Celebramos 30 años, Señor, cuando esta obra tuya, una parte de tu iglesia, Ágape, Señor, inició la predicación de la palabra, proclamar tu evangelio. Almas llegan a tus pies. Dios santo, bendito seas. Bendiga, Señor, tu palabra leída. Ayúdame, Señor, a comunicar tu mensaje y que, Señor, tu pueblo pueda entender y ser edificado. Dios santo, tu Espíritu, Señor, nos guíe. Gracias, Señor. Amén. Amén. Asiento, hermanos. Es un tanto difícil entender, los que no han estado siguiendo la predicación, la enseñanza. Pablo empieza diciendo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cómo es esto? ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, recuerden que las cartas, las epístolas, no estaban divididas como nosotros hoy tenemos, en capítulos y versículos. Además, en aquel tiempo, en el tiempo de los apóstoles, las cartas se escribían sin párrafos. La división de capítulos inicia más o menos por el año 900, 1000 de nuestra era, con los judíos. Ellos en sus sinagogas, para poder leer, estudiar, escudriñar la escritura juntos, como pueblo, congregación, empezaron a dividir en párrafos, como capítulos. Y luego por el año 1500 más o menos, se divide la escritura, tanto Antiguo Nuevo Testamento, en capítulos, como tenemos hoy. Y poco más tarde en versículos. Porque si no estuviera dividido en capítulos, versículos, ¿cómo pudiéramos leer la porción que acabamos de leer? Sería bastante difícil. Entonces, para que todos podamos
leer juntos, escudriñar juntos, entonces se ha dividido en capítulos y versículos. Es de grande ventaja, pero a la vez no nos ayuda, porque corta el mensaje, la hilación del mensaje. Entonces, por eso nos cuesta entender cuando empezamos con un capítulo, porque la hilación no siempre sigue. Entonces, muchas veces para entender hay que seguir las palabras conectivas, preposiciones, conjunciones. Y este versículo empieza diciendo que. Ahora hemos dicho también que el libro de los Romanos, la carta a los Romanos, Pablo expone de manera detallada el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Una pequeña carta que habla del mismo tema es Gálatas. El tema de Gálatas, Romanos, sigue el mismo mensaje, pero Gálatas es cortito y Romanos extenso. Y por otra parte debemos también decir que Pablo, cuando escribe esta carta a los romanos, Pablo no había llegado a Roma. No había llegado a Roma. Incluso parece que no llegó aún antes de ser creyente, antes de su conversión. Porque Roma, capital del Imperio Romano, todos los habitantes del imperio querían llegar a Roma, conocer Roma. Y al parecer Pablo no conocía. Nosotros sabemos por el libro de los Hechos, en el último capítulo, Pablo llega a Roma, pero la carta escribe antes. Pero sin embargo, cuando Pablo escribe la carta, si nosotros miramos el último capítulo de Romanos, en Roma habían muchos hermanos, había una iglesia. Entonces Pablo escribe esta carta. Ahora hemos dicho, esta carta trata sobre el Evangelio. Y el Evangelio no es solamente salvación, sino el Evangelio también es santidad. Y precisamente Pablo, a partir del capítulo 6, trata el tema de la santidad del Evangelio. La santidad en el Evangelio. Para entender un poco, vamos al versículo 11 de este capítulo 6. Y dice el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el Evangelio no es solamente justificación, sino también vivir el Evangelio. Es vida. Y la vez anterior habíamos hablado que la última parte del capítulo 5 habla, Dios es juez, Dios juez supremo. El ser humano, pecador, el acusado. Es como un proceso judicial, habíamos dicho. Y cuando hay un proceso judicial, hay un juez, hay un acusado y hay un fiscal. Entonces el fiscal acusa según la ley y el juez juzga el fallo según la ley. Y precisamente Dios es juez. La ley, la norma, es la Escritura. Dios juzga, juzgó y nos juzgará según las Escrituras. La ley, la norma, el precepto, el estatuto, el mandamiento no salva.
señala, Cleto, eres pecador. Eso es lo que dice la Escritura, la palabra. Pero Dios en su grande amor, ha provisto el abogado defensor. Ojearemos un poquito, vamos al capítulo 1 de Romanos. Ese pasaje tan conocido, el versículo 16, y allí se presenta el mensaje del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y aquí, ¿quién es el Evangelio? Evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. ¿Y quién es el Evangelio? Cristo. Cristo es el Evangelio. Cristo es el Salvador. El Evangelio no es para prosperidad. No es para tener auto, casas por aquí, casas por allá, tener auto para cada hijo. No es para eso. El Evangelio es para salvación. La prosperidad ya está dada en el libro de Génesis, el capítulo 1. Lean 1000 veces y van a encontrar que es así. Solo hay que leer, releer y releer. Por eso mucha gente no son creyentes y tienen tantos bienes materiales. Las imágenes de esta ciudad de La Paz no parecen La Paz de hace pocos años. Parecen Nueva York, una ciudad de los países ricos. Alguien pertenece a ese edificio. ¿Será creyente? ¿Habrá sembrado? No, para esas cosas materiales solo hay que proponerse trabajar y se consigue. Pero la salvación no se consigue con un esfuerzo humano. Es solo el amor de Dios por medio de Jesucristo. Entonces Jesucristo es el Salvador, el que hace la justificación y a la vez es nuestro abogado. El ser humano, en este mismo capítulo 1, versículo 32, el último versículo, dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, el proceso judicial, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Eso es lo que merece toda la humanidad. Y nosotros estábamos en ese grupo. Éramos dignos de muerte. La paga del pecado es muerte. Y la justificación, la salvación, siempre fue por fe, por gracia, antes de la ley. Antes de que Dios diera la ley a Moisés, al pueblo de Israel, en el monte Sinaí. Siempre fue así. Eso nos muestra el capítulo 4. Abraham fue justificado antes que fuese la ley. En el capítulo 5, la última parte, cuando habíamos tratado, debemos leer desde el versículo, desde el versículo 14, rápidamente, para entender, para entrar al capítulo 6, porque recién estamos empezando. 14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don, el regalo, la gracia de Dios no fue como la transgresión,
Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia, el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea, el hombre, Adán, pecó. Ese pecado pasó a toda la humanidad. Y cuando el pecado pasó a toda la humanidad, abundó el pecado, pero más la gracia de Dios por medio de Jesucristo, dice, sobreabundó mucho más la gracia de Dios que el pecado. 16. Y como el don, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Merecemos la muerte, como dice el capítulo 1. Pero el don, el regalo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El amor de Dios, la gracia de Dios vino a causa de muchas transgresiones, de muchos pecados. Transgresión es quebrantar el mandamiento, la ley, conociendo. Es el caso de Adán. Dios le dijo, el fruto de este árbol no comerás. El día que comas, morirás. Y Adán comió. Sabía que no tenía que comer. Transgredió. Y la humanidad toda tiene testimonio de Dios a través de la creación. Eso nos muestra el capítulo 1. Ciertamente la humanidad antes de la ley no tenía normas, no había ley, no había los 10 mandamientos, no había el Pentateuco. Pero la creación nos grita, hay un Dios creador, hay un Dios todopoderoso. En el capítulo 2 nos muestra qué de la gente antes de la ley, qué de la gente antes de Cristo. No escucharon el Evangelio, el mensaje del Evangelio. No sabían de la gracia de Dios. ¿Qué? ¿Qué de mi abuelo Manuel? ¿Qué de mi abuelo, bisabuelo Santiago? Ellos nunca escucharon el Evangelio. Y la respuesta está en Romanos capítulo 2. Las personas que nunca escucharon el Evangelio van a ser juzgados, porque Dios puso en el corazón del hombre lo que la ley, el mandamiento, la escritura dice. Por eso la trilogía de los quechuas, de los aymaras, Amayuya, Amaqueya, Amasúa. ¿Cómo supieron eso? Dios puso en el corazón, en la conciencia del ser humano, de todo ser humano. Y precisamente en el capítulo 2 dice que Dios juzgará. Por eso que Dios puso en el corazón del ser humano. Así que mi abuelo Manuel, mi bisabuelo Santiago serán juzgados así. Continuamos con la lectura. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que por la transgresión reinó el pecado, pero mucho más van a reinar muchos por la gracia de Jesucristo, por la gracia de Dios. Jesucristo es la expresión de la gracia de Dios. Gracia quiere decir favor de Dios, sin que merezcamos. Uno recibe favor no porque merece. Eso es favor.
Entonces, por el pecado de uno, reinó la muerte. Y por la gracia, el favor de Dios, por un solo hombre, Jesucristo, abunda la justificación. Entonces, uno y muchos, uno y muchos. Así Pablo empieza a explicar. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Cristo es la justicia de Dios, porque el pecado se tenía que castigar. El pecador merece castigo, y ese castigo llevó Jesucristo. Eso quiere decir el versículo 18. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán también constituidos justos. Por Jesucristo viene la justicia. 20. Pero la ley se introdujo, la norma que nos acusa, nos condena, para que el pecado abundase. Ahora tomen en cuenta, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando abundó la gracia, el pecado, sobreabundó la gracia, el favor de Dios. El pecado abunda, pero el pecado hace que también la gracia sobreabunde. Eso hay que tomar en cuenta. 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, para entender el resto, hay que tomar en cuenta el versículo 20. Abundó el pecado. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, los hermanos de Roma, sobre todo los judíos creyentes de Roma, al escuchar el mensaje, esa parte, están pensando y están diciendo: entonces, si el pecado abunda, y cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia, entonces para que haya más gracia hay que seguir pecando. Llegaron a esa conclusión. El ser humano es así. ¿Cuántos de nosotros, sabiendo la gracia y el favor de Dios, hacemos cosas que no debemos hacer? Decimos cosas que no debemos decir. A eso se debe los muchos problemas dentro de la iglesia. ¿Habrá una iglesia que no tiene problema? Cletito, ¿cómo eres? Delante de ustedes soy un buen muchacho. Ustedes también son buenos muchachos, buenas muchachas delante de mí. Pero ustedes, cada uno de nosotros, yo sé quién soy. Cuando el Espíritu Santo me ilumina, me hace ver. Porque recuerden la Escritura, la palabra, la ley es como un espejo. Me acerco y me veo: ah, Cletito, estás guapo todavía. Eres viejito, tienes muchos años, te estás pasando, ya deberías estar en el cementerio. Te ves bien. Entonces, los judíos, los hermanos de Roma, están diciendo: la gracia sobreabundó cuando el pecado abundó. Entonces,
Pablo continúa con el tema de la santidad. Capítulo 6, capítulo 7 y buena parte del capítulo 8 habla de la santidad. Porque el Evangelio es salvación, pero esa salvación hay que vivirla en santidad. Entonces, ahora vamos al versículo 1 del capítulo 6. Entonces está diciendo Pablo, respondiendo al interrogante de los hermanos de Roma: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo está diciendo, hermanos, si la gracia sobreabundó a causa del pecado, entonces ¿vamos a seguir andando en el pecado? Este problema grande que aquí plantea Pablo muestra, se manifestó grandemente en la iglesia de Corinto. Corinto, una iglesia con muchos dones, casi completos los dones espirituales, pero una iglesia con muchísimos problemas. De eso hay que cuidarse. ¿Vamos a continuar en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta del versículo 2 es jamás. Una traducción sería jamás. Y aquí en castellano Reina Valera traduce en ninguna manera. Ahora que somos justificados por la justicia de Dios que es Cristo Jesús, nosotros no debemos permanecer en el pecado en ninguna manera. Continuamos con la lectura. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, cuando nosotros nos hemos acercado a Dios por medio de Jesucristo, hemos dicho: Dios Todopoderoso, soy pecador, perdóname, Señor Jesús, has llevado mis pecados. Y Dios nos declara justos, sin culpa. Entonces, en ese momento de nuestra entrega al Señor, cuando Dios nos justifica en Cristo Jesús, hemos muerto al pecado. Ya hemos muerto al pecado. Ya no somos del pecado. No, a veces es tan fácil cuando hay situaciones, problemas, fricciones en la iglesia. Tú no me puedes juzgar, Dios me puede juzgar. Así decimos, ¿no? Qué fácil es hablar así. Esa declaración es absurda, tonta. No deberíamos decir eso. Entonces, cuando nos entregamos al Señor, Dios nos declaró justos. Dice, hemos muerto, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? En ninguna manera. Entonces, el día de nuestra conversión hemos tomado el camino de la santidad. Hay que andar, vivir en ese camino. Y luego Pablo explica, ilustra que eso sucedió en el momento de nuestra conversión. Ya vamos a terminar. El mensaje no es tan largo, no va a ser 2 horas ni 3, unos minutitos más. Y dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en vida nueva. Entonces,
eso de vivir en santidad, eso de que hemos muerto al pecado, ahora vivimos para Dios, andamos en santidad, vivimos en santidad, Pablo ilustra con el bautismo en agua. Esa nuestra entrega, cuando nos hemos convertido, nos hemos entregado a Cristo, cuando Dios nos declaró justos, aquí adelante, cuando nos hemos arrodillado, o en la casa, en el camino, donde sea, porque la conversión no siempre es arrodillarse adelante, frente al altar, al púlpito, a la plataforma. Eso puede suceder en cualquier lugar. Hablando del día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, ¿cuántos se convirtieron? Pedro dijo: pasen los que quieren aceptar a Cristo, pasen aquí adelante. ¿Fue así? No fue así. Donde estaban los oyentes, ahí se entregaron. Ahora, esa entrega, ¿cómo podemos saber? ¿Cómo ustedes pueden saber que Cleto Pérez se entregó a Cristo? ¿Cómo yo puedo saber que ustedes se han entregado a Cristo? ¿Cómo yo puedo saber? Y en ese momento hemos dicho, en ese momento de la entrega, hemos muerto al pecado, ahora vivimos para Dios, novedad de vida. Entonces Dios estableció el bautismo en agua para entender, para simbolizar nuestra entrega a Dios. Entonces volvamos a leer el versículo 3. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en agua en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? En los primeros siglos de la era cristiana, el bautisterio, cuando se empezaron a edificar templos, hasta el año 313, 312, la iglesia no tiene templos, no edifica templos. La iglesia empieza a edificar templos más o menos por el año 400 de nuestra era. Y algunos templos edificaron su templo y hicieron el bautisterio, como tenemos los que conocen el centro evangelístico, adelante. Entonces, para donde está la plataforma, ahí es el bautisterio, está cubierto todo. Entonces, para bautizarse, levantan la tapa y llenan el agua, calientan el agua, y después un día de ayuno, porque así era la costumbre, entonces el bautismo. Entonces, al bautisterio, a la piscina, había unas gradas, hay unas gradas para entrar. Solo las gradas de entrada. Pero en la época de los años 400 adelante, los templos que tenían su bautisterio tenían las gradas de entrada y tenían las gradas de salida. No salían por las mismas gradas. Y precisamente para ilustrar lo que aquí Pablo está diciendo, volvamos a leer el versículo 3. Nos vamos a quedar leyendo los versículos 3 y 4 toda esta tarde. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida
nueva. Entonces, cuando el creyente que se está bautizando en agua para mostrar su fe, porque el bautismo en agua es símbolo de su fe, ese bautismo en agua no salva. Señala que esa persona que está entrando al agua ya se había convertido, ya es salvo. No lava los pecados. Es un mandato del Señor, una ordenanza que hay que cumplir para mostrar nuestra fe a uno mismo y a los demás. Entonces, cuando se acerca al bautisterio, está descendiendo por las gradas a la piscina, al bautisterio, al agua, está diciendo: estoy muerto con Cristo al pecado. Estoy crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Eso significa, eso está diciendo Pablo. Sigamos con la lectura. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Entonces, el bautizador agarra al candidato, al bautizando, le agarra y lo mete al agua. Se pierde en el agua. Dice, ese que se está perdiendo en ese momento en el agua es sepultura, así como Cristo fue sepultado. El cristiano, cuando se entrega a Cristo, ha muerto al pecado y está sepultado para el pecado. Sigamos con la lectura. A fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, el bautizador, después de haber enterrado en el agua, lo vuelve a sacar del agua. Entonces dice, eso se compara, se ilustra con la resurrección de Cristo. Entonces ya no sale por las mismas gradas por donde entró, sale por las gradas a vida nueva. Pablo está ilustrando la muerte al pecado y la novedad de vida para vivir en santidad. Y vivir en santidad no es nada fácil. Ese problema de vivir en santidad, Pablo muestra en el capítulo 7. El mismo apóstol Pablo tuvo problemas. Entonces, nosotros no debemos perder el conocimiento de la palabra, la enseñanza de la palabra. Cuando me entregué a Cristo, Dios me justificó, me perdonó. Ahora tengo que andar en santidad, en novedad de vida. Y eso lo he mostrado cuando me he bautizado. Entonces, el bautismo en agua es el símbolo de nuestra fe. Hermanos, sigan leyendo la escritura, lean en casa el capítulo 6, terminen. Pablo va explicando, mostrando la vida nueva en Cristo, la santidad. Habla de la crucifixión después mucho más claro y cómo debemos vivir, qué sucede, va explicando. Pablo repite una y otra vez. Nos pondremos en pie, oraremos. Si estás luchando en el camino de la santidad, acuérdate, hemos muerto al pecado. No podemos andar, vivir así. El capítulo 6 termina diciendo, la paga del pecado es muerte.
Terrible es. Y ese mensaje está hablando a los creyentes. Está hablando a los creyentes. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, mi Dios, por tu santa palabra. Gracias, mi Dios, por tu siervo Pablo, quien, guiado por tu Espíritu, escribió a tu iglesia en Roma. Y por tanto a nosotros, Señor, hoy en día. Dios, cuán grande es tu amor por nosotros. Que diste a tu Hijo Jesucristo, entregaste, porque de tal manera amó Dios al mundo y dio a su unigénito Hijo, Cristo. Señor, tenemos perdón de pecados. Nos declaraste justos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Tú llevaste todos mis pecados, Señor. Y cuando me entregué a ti, Señor, empieza la nueva vida. Ayúdanos, Señor, ahora a andar, a vivir en santidad, Señor. No solo palabras, no solo pensamiento, sino, Señor, en verdad, vivir, Señor, tu palabra, vivir, Señor, santidad todos los días de nuestra vida.